Yo titulé esta porción como renovando voto matrimonial con Yahweh. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al capítulo 7, versículo 11. Lo pueden leer en sus casas tranquilos y lo pueden meditar. Como dije, renovando voto matrimonial con Yahweh. Quizás en muchos matrimonios, yo últimamente estoy hablando mucho del matrimonio, pero como decía Pablo, daba la analogía, ¿no? del matrimonio de una persona, de un hombre y una mujer, pero dice, yo hablo esto con respecto del Señor con nosotros, o sea, con Yeshua y con su iglesia, ¿no? En muchos matrimonios se utiliza renovar votos, ¿no? Algunos lo hacen cada 1 año, algunos lo hacen cada 5 años, cada 10, ¿no? Renuevan sus votos, y que es una fecha muy importante para el matrimonio, y se vuelven a decir esos votos que algunas veces dijeron, bueno, yo prometo serte fiel, protegerte, brindarte, ayuda, no sé, lo que en un matrimonio se diga, ¿no? Y cuando llega la renovación de voto, nuevamente se repiten eso e incluso reafirman cosas que quizás en un matrimonio de 10, 20 años o quizás de 2 años dice, mira, ¿te acordás que yo te dije tal cosa? Bueno, ahora que me empezaste a conocer más, me gustaría reafirmar esto de otra manera, ¿no? El matrimonio se empieza a fortalecer, ¿no? Entonces, hablando, como dice Pablo, no con respecto a un matrimonio, como un hombre y una mujer, sino vamos a ir renovando el voto que Yahweh hizo con nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ir a leer, antes de entrar a la porción, en Éxodo, capítulo 19, vamos a ver que en ese capítulo fue la primera vez que Dios, quizás algunos que ya hace un tiempo que están con nosotros y que nos siguen también, saben de lo que estoy hablando, pero sé que hay nuevos, que quizás esto es nuevo para ellos, pero lo que pasó aquí en Éxodo 19 fue la primera vez, Éxodo capítulo 19, versículo 16, si lo pueden anotar. La primera vez que Dios hizo un voto matrimonial, un acta matrimonial con el pueblo, o sea, la primera vez que lo hizo con una nación ya grande, formada, ¿no? Si bien antes Dios había hecho con Abraham, ¿no? Que dijo de tu descendencia va a ser una nación grande, ¿no? Con Isaac y con Jacob. Esta es la primera vez que Dios dice, si ustedes recuerdan, Abraham daba los diezmos, ¿no? Y todavía no estaba Moisés. Dios hablaba con Abraham. Ellos ya tenían mandamientos antes de Moisés, ¿no? Pero esta es la primera vez que Dios habla con el pueblo con voz audible. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículo 16. Me encanta, cada vez que leo esto me hace acordar de lo que va a suceder. Esperemos que muy pronto. Dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y después vemos en el versículo 20, capítulo 20, que Dios comienza a hablarles. Imagínense, dice acá que Dios le hablaba con voz tronante. Dice que habían relámpagos, que habían truenos, que había humo, y que Dios hablaba con Moisés, ¿no? Y Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con esa. Imagínense los truenos, ¿no? Que a veces hay truenos que estamos acostados, estamos durmiendo, y esos truenos que nos despiertan, decir, qué tenebroso, ¿no? Ese sonido. Imagínense que dice que iba en aumento, que iba creciendo. Y en el capítulo 20 comienza a hablar Dios y el pueblo oía claramente. No era Moisés, dijo, tal. No era Moisés el que estaba hablando, era Dios mismo el que estaba hablando y el pueblo estaba escuchando. ¿Qué está pasando acá, no?
Y dice, bueno, quizás algunos lo han leído, otros no, pero dice, no tendrás dioses ajenos. Y ahí comienza a dar el acta matrimonial. Comienza a decir, como nosotros, bueno, yo prometo serte fiel, prometo hacerte esto y lo otro, ¿no? Acá dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento que Dios nos da, y que es la base que tendría que ser de todo, lo que creo que a Dios más le enoja, es que nosotros vayamos a otro Dios que no sea Él, ¿no? Que le pidamos a la Virgen María, que le pidamos al San Expedito, ¿no? Cuando Él fue que nos creó, que creó el cielo y la tierra. Que le pidamos a un macumbero, no sé, a un hechicero que nos haga esto, ¿no? Cuando le pedimos, incluso no precisa que sea un hechicero o una escultura, sino que a veces estamos en problemas y en vez de ir a Dios primeramente, ¿qué hacemos? Vamos a alguien, dice, ay, vos sabés que estoy mal con tal cosa, lo otro, ¿no? A veces acudimos más a las otras personas en vez de acudir a Dios, ¿no? Dice, vamos en el capítulo 20, pero vamos a estar pasando por algo que ya sabemos, ¿no? No te harás imagen. En antigüedad muchos hacían esculturas, hoy también la Virgen, ¿no? El San Expedito, el Padre Pío, ¿no? Nada de lo que está arriba en el cielo, dice, nada que está abajo en la tierra, ni en las aguas, ¿no? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo en mi trabajo en un jardín que unas monjas donan el lugar para que pongan ese jardín, y una de las monjas dice, vamos a poner en la entrada una virgen bien grande, así que cuando todos entran a ese lugar, lo primero que van a ver es la Virgen. Y para, ay, qué lindo, qué emoción. Y a veces estoy limpiando ahí y estoy escuchando lo que rezan ahí en catequesis, y Santa María, Madre, ¿no? Empiezan a hablar, yo digo, y pensé que, le decía a Emiliano hoy, pero no leen la Biblia, no entiendo, como nunca fui católica, no sé qué es lo que leen, ¿no? Entonces digo, ¿no leen esto? Quizás algunos católicos dicen que nosotros no adoramos a María, pero la veneramos, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, y dice que no te inclinarás, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿no? No te inclinarás a ella, dice, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué a veces los hijos están mal? Porque se inclinaron ante vírgenes, porque se inclinaron ante dioses, que Dios dice, yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Yo no permito que haya otro Dios en tu vida, en tu vida, en tu vida. Yo fui el que te creé, el que te formé desde el vientre de tu madre. Dice, porque visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué hay tantas familias que están enfermas? Hijos enfermos, no salen de una. Puede decir, bueno, Elizabeth, puede ser que se resfríe, pero hay gente que vive toda su vida en una maldición. ¿Por qué? Porque buscan en lugares equivocados. Amén. Entonces acá Dios les habló con voz. Escucharon la voz de Dios. Y el pueblo más adelante dice que cuando vio todo eso tuvieron miedo. Dios nos está diciendo esto, lo que ellos estaban acostumbrados desde Egipto a ver que se hacían imágenes, ¿no? Que había el dios rana, el dios sol, el dios de la luna, ¿no? Por eso ellos estaban acostumbrados a vivir así. Y entonces ahora Dios dice, ustedes se van a casar conmigo. Ellos dijeron, sí, vamos a aceptar todo lo que tú digas. Bueno, dice Dios, esta es mi cláusula, esto es lo que yo quiero. Yo no lo estoy obligando, Dios nos lo obligó, Dios no nos obliga a guardar los mandamientos. Dios pone requisitos y nosotros voluntariamente decimos yo te acepto porque sé que a tu lado nada me va a faltar. Es algo mutuo, no es que solo Dios pide y nosotros, no, porque sabemos que guardando sus mandamientos, sus cláusulas, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él nos va a fortalecer. Aunque vengan tormentas, lo que sea, Él va a estar con nosotros y de ahí Él se va a glorificar. Porque Él quiere sobre nuestras vidas glorificarse. Amén. Entonces, vamos a ir ahora sí a Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a ver, si ustedes se acuerdan,
Emiliano estuvo diciendo la vez pasada de qué se trata el libro de Deuteronomio. A ver si alguien se acuerda. No digas vos. ¿De qué se trata el libro de Deuteronomio? ¿Alguna vez capaz lo leyeron? Bueno, la tía ya hace tiempo que está con nosotros, pero a veces también nos olvidamos, pero tenemos que volver. Deuteronomio, en castellano, ¿no? En el griego es Deuteronomos, ¿no? Que significa repetición de la ley. Veníamos leyendo, Génesis, Éxodo, Números, ¿no? Levítico, Número, Deuteronomio. En Deuteronomio repite nuevamente lo que ya se venía diciendo. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos repita las cosas? Que Dios nos repita su ley, que Dios nos repita sus mandamientos. Porque pasando la puerta nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos. A veces leemos las porciones ya hace 4 años quizás que estamos leyendo esta forma de lectura, ¿no? Y terminamos Deuteronomio y volvemos a Génesis, ¿no? Y no siempre tocamos lo mismo. Ay, esta vez leí esto y el año pasado no me acuerdo del año pasado haber leído esto. El año pasado vimos aquello y no. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que Dios nos recuerde que guardar sus mandamientos trae bendición? Que estar lejos de Él nos va a ir mal, ¿no? Siempre necesitamos que Él, como dije, Deuteronomio en el griego significa repetición de la ley, repetición de esos votos matrimoniales. Bueno, hoy Moisés comienza a decir, me traes agua. Hoy, dice Moisés, Dios le dio, dice, repítele al pueblo de Israel esos mandamientos. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a olvidar. Recuerdan que cuando Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días, a los 40 días, ya le había dicho Moisés, ¿no? Que Dios le había dado el mandato, no hagan imágenes. Moisés estuvo 40 días nomás. ¿Qué hicieron? Fue lo primero, el becerro de oro. Adoraron. Pero fue el primer mandamiento que le dijo, no adorarán. ¿Qué hicieron? Adorar. Y eso nosotros necesitamos. No solo recordar sus mandamientos, sino recordar sus promesas. Recordar que Él es fiel. Amén. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a ir salteando, que es lo que quiero que nos enfoquemos. Y vamos a ver que nos repite muchas veces, oye Israel, oye, guarda, ponlo por obra. Y nos repite una y otra vez, oye, guárdalo, pon por obra. ¿Sí? Parece como cuando los padres repiten a sus hijos, guarda los colores, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, no dejes tirado eso? Guarda, así. Bueno, Dios es exactamente igual, ¿no? Y dice, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis a poseer la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahí me encanta porque dice, este verso ya nos da otro mandamiento, ¿no? No añadir a la palabra. Y muchas veces hoy se acostumbra a añadir. A mí me parece tal cosa y agregan, los sabios dicen, ¿no? El rabino fulano, el judío fulano dice, no, que hay que usar kipá, que hay que usar talit, eso que usan los hombres. En la Biblia no dice, en ningún lado dice eso. Acá dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni siquiera quitéis nada de ella, para que guardes los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que os ordenó. Dice, versículo 5, para que no se haga tan extenso. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, a la cual entráis para tomar en posesión de ella. Hoy vamos a leer bastante. A veces es necesario que leamos la Biblia. Porque alguien va a decir, no, pero eso que le decían hoy a Benjamín, no le hagas caso a tu padre, no escuches, porque eso es de judío.
Es necesario leer la Biblia. Es necesario. Para que no nos engañen. No, ustedes no se queden con lo que dice Ximena, lo que dice Miriano. Bueno, ¿qué dice? La palabra en Salmos dice, la suma de tu palabra es verdad. Toda. No es un versículo ni dos versículos. La suma de tu palabra. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Algunos se quedan que no, solo los primeros 5 libros. No, solo los evangelios. No, la suma de tu palabra es verdad. Dice, versículo 6. Guardadlo, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjense lo que dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pidamos? Fíjense que las naciones, ¿no?, que están acostumbrados a adorar imágenes, que no hablan, que no oyen, que no tienen oído, van a oír de nuestro Dios y van a decir, qué inteligencia que tiene, qué sabios que son. Este Dios es poderoso. Fíjense en cómo salieron de la tierra de Egipto. Todos sus enemigos que hicieron frente a ellos fueron derrotados. Su Dios es poderoso. Van a comenzar a ver, incluso de nuestras propias vidas. Acá ellos les está diciendo cuando paséis a tomar la tierra que Dios le iba a dar. Nosotros vamos a tener también una tierra. Cuando Él venga, Él nos va a dar esa tierra a nosotros, ¿sí? Dice, versículo 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Hoy nosotros escuchamos la ley, ¿no? Uruguaya, Argentina, y decimos, ¿cómo es posible que no puedan hacer esto? Que no, porque esta ley, por ejemplo, hay personas que son drogadictos, ¿no? No los pueden meter preso, pero los drogadictos empiezan tanta la adicción que tienen, que comienzan a robar, que comienzan a matar, que comienzan a hacer cosas, no, porque están enfermos. Y la ley hoy en día defiende al delincuente y al trabajador no tiene. Entonces de acá las naciones van a decir, bueno, en Uruguay hay un presidente que guarda los mandamientos, los juicios justos, ¿no? Están, dice juicios justos, o sea, que van a ser justos, que no van a dar más a aquel que no merece, ¿no? Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a los hijos de tus hijos. Amén. Dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios nos ha librado de accidentes, nos ha librado de enfermedades, nos ha librado de tantas cosas, y cuando viene el primer problema, nos olvidamos. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón de todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 15, vamos a ir adelantando. Nuevamente repite, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste en el día en que habló Yahweh con vosotros en medio del fuego. Fíjense que Él ni siquiera quiere que nos hagamos imagen de Él. Porque imagínense que el pueblo acostumbrado a tener imágenes, a necesitar, a veces la gente necesita ver para creer. Dios ni siquiera dejó ver su imagen para que Él no lo plasmaran en una escultura. Porque Dios está en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Eso es lo que quiere. Que como le dijo a Tomás, ¿no? Que dice, a ver, muéstrame tus heridas. Bendito aquellos que no vieron y creyeron, ¿no? Tomás necesitaba ver las heridas de Jesús para creer que Él era, ¿no? Dice, ninguna imagen, ninguna figura vistes en el día que habló con vosotros en medio del fuego,
para que no corrompáis y hagáis vosotros escultura, imagen de figura o alfije de varón o hembra. Ni siquiera, fíjense que el primer mandamiento, Él nos dice, guarden su alma. Guarden de no hacer ni siquiera en su mente una escultura, un dios. Hay una influencer que dice que, es gracioso, pero dice que para ella la cara de Dios es como John Travolta. Que soñó que la cara de Dios era de John Travolta. Hasta ese punto se llega a la idolatría, ¿no? Versículo 23, nuevamente repite: guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Dios te ha prohibido, porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Cómo nosotros se nos va a ocurrir pedirle ayuda a una imagen que no oye, que no habla? Él es un Dios celoso. Amén. Y dice, versículo 26, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No entraréis en ella largos días, sin que seáis destruidos. ¿Qué les está diciendo acá? Si ustedes, versículo 25 empezaba diciendo, si ustedes no me hacen caso, si ustedes no oyen los mandamientos, dice versículo 27, y Yahweh os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones, de las cuales os llevará Yahweh. Y serviréis allí a dioses hechos de manos, de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Por la dureza de su corazón, Dios lo va a dejar. Bueno, ustedes son libres, porque Dios no te va a estar obligando, tenés que estar. Dios te da la libertad de elegirlo a Él. Como no lo elegiste, dice Dios, que Dios es un Dios fiel y verdadero, te va a esparcir por las naciones. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y no hace muchos años, en la matanza de muchos judíos con Hitler. Muchos fueron muertos, fueron esparcidos por años y perdieron su identidad. Porque dice, Dios mandaba, enséñanos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y fueron esparcidos por todas las naciones por no hacer caso. Y sus hijos se olvidaron, porque nadie había que le enseñara su palabra. Amén. Pero fíjense que Dios es amoroso. Y dice, mas si desde allí, o sea cual sea la nación, lo buscaren a Yahweh, tu Dios, y lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Yahweh tu Dios, y no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que Él juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que te creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o sea, se haya oído otra como ella. ¿Han oído, pueblo alguno, la voz de Dios hablando del medio del fuego, como tú has oído, sin perecer, sin morir? ¿Han intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido? Y hecho aterradores como todos los que hizo con vosotros Yahweh vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Fíjense, ¿han visto ustedes? Fíjense si la Virgen te va a hablar. Fíjense si ella va a venir. Sí, pero yo le pedí a la Virgen y se me cumplió. ¿Seguro que fue la Virgen? ¿O fue la misericordia de Dios, viendo tu angustia, tu desesperación? Ah, pero yo fui allá, el brujito aquel, y se sanó. ¿Seguro que fue el brujo? ¿O fue Dios en su misericordia? Porque Él es Dios.
Él es el poderoso, Él es el que nos sana. Entonces acá nos dice que Dios nos da ese voto matrimonial, esa acta matrimonial, ¿no? Nos dicen, bueno, yo les doy esto, yo quiero esto de mi esposa. Ellos dijeron, sí, aceptamos tus reglas, porque sabemos que todas las cosas, fíjense que creo que en Reyes, habla que dice, bueno, no sé si era Samuel, que dijo, bueno, el Dios verdadero haga caer fuego del cielo, creo que era así, o Elías, no recuerdo muy bien. Entonces dice, bueno, el Dios que haga descender del fuego del cielo y queme este holocausto, ese va a ser el Dios verdadero. Y dice que, bueno, prepararon el holocausto, el sacrificio, y ellos se seguían esperando a ver si y dice que Dios, el Dios de Elías, nuestro Dios, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. ¡Qué Dios verdadero! Que habla y que muestra, que dice acá, dice, ha intentado Dios venir y a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, señales, milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido. ¿Qué otro Dios? Que han oído la voz de Él. ¿Qué más señales quieren para ustedes entender que fuera de Él nada hay? No es el rabino, no es la virgen, no es el judío fulano, no es el pastor. Dios, a Él tenemos que ir por primero, porque es lo primero que Dios nos deja. No se hagan imagen, ni en su mente, ni en su corazón, no hagan escultura, no pongan en primer lugar algo que yo quiero estar. Yo quiero ser su esposo. En ese momento, en el monte Sinaí, Dios se casó. Ellos aceptaron. Pero tiempo después, ¿qué hicieron? Fueron a otros dioses. Entonces dice que en Oseas, en el libro de Oseas, Dios le dio carta de divorcio. Yo ya no quiero que sean más mi pueblo, porque ellos adulteraron, se fueron con otros dioses. Amén. Y dice que adentro de la cláusula esta de matrimonial, nos da el ejemplo de un matrimonio entre un hombre y una mujer, pero también de su pueblo con Dios. Dice que un hombre, cuando le da carta de divorcio a una mujer y después se arrepiente, dice que no se puede volver a casar con la misma mujer. La única manera de que quedara libre esa ley o se rompiera esa ley era que el marido muriera y que resucitara, cosa que para un hombre de carne y hueso es imposible, ¿no? Pero hay alguien que sí murió y resucitó, Yeshua, nuestro Dios. Es el único que Él, que desde un principio quería ser nuestro esposo, quería que ustedes, ¿no? Fuésemos todos su esposa. Dice, bueno, yo voy a morir. ¿Por qué? Ahí dijo, mas si desde allí, donde estemos, en Colombia, en Venezuela, en China, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, ustedes me buscaren, lo hallaráis, dice, si lo buscares de todo vuestro corazón. Entonces, hoy la pregunta es, ¿qué situación hoy nos encontramos nosotros, primeramente? Hoy nosotros, Él murió y resucitó. Hoy podemos volver a casarnos. Hoy nosotros nos da la posibilidad de decir, bueno, ¿querés ser mi novia? ¿Querés ser en un futuro su esposa? ¿Parte de su novia, de su esposa? Sí, no estoy seguro. Dios te está esperando. ¿Querés venir a ser parte de mí? Deja las imágenes. Porque Él te creó, porque Él te sustenta, porque Dios es un Dios fiel, tanto que cumple sus promesas como para bien o como para mal de nosotros. Dios, en su infinita misericordia, Él nos espera, Él nos está esperando. Entonces, hoy nosotros estamos en la preparación, somos la novia. Él ya murió, ya resucitó, pero va a llegar un día que va a volver y se va a casar con su novia, aquellos que se han preparado. En el monte Sinaí dice que Dios le dijo a Moisés, prepara al pueblo, que se laven sus vestiduras, ¿sí? Que yo voy a ir a hablar con ellos, yo ahí me voy a casar con ellos, pero se tienen que limpiar. Nuestras vestiduras son nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, no sé si ustedes saben que estamos ya en el mes quinto, mes bíblico, y qué es lo que viene en el mes séptimo, la fiesta de las trompetas. En la fiesta de trompetas, Él va a regresar.
No se sabe el día ni la hora, porque puede caer cualquier día, cualquier hora. Pero el primer día del 7º mes, a veces creo, no sé si este año va a caer en octubre, depende cuándo se pueda ver la luna nueva en Jerusalén. No, por eso, como dice, no se sabe ni el día ni la hora. Vamos a esperar, porque dice, así como fue en el monte Sinaí, con voz tronante, dice que Él va a venir, va a regresar con voz de trueno, con voz de trompeta. En ese día de trompetas Él va a regresar por aquella que se ha preparado, por aquella que se ha limpiado, por aquella que ha escuchado. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yahweh uno es. No hay otro Dios. Yeshua y Yahweh es uno solo. Quizás que nuestra mente infinita o finita no nos entra, pero Él puede dividirse las veces que quiera, pero es un solo Dios. No hay 3 dioses. No está el Espíritu Santo por un lado, Yahweh Padre por el otro, Hijo por el otro. No, es uno solo. Se complementan, se manifiestan de diferentes maneras, sí. Entonces Él está esperando. Oye nuevamente, guarda los mandamientos, limpia, porque yo voy a regresar. Y aquellos que estén en idolatría, aquellos que estén en mentira, aquellos que estén en discordias, en lo que sea que a Él no le agrada, yo a ustedes no los conozco, hacedores de maldad. A ustedes no los conozco, lo va a decir. No, pero el rabino fue que me dijo. ¿Y quién te dijo que hicieras un rabino? No, porque mi pastor me dijo. ¿Por qué no te pusiste a leer la Biblia? ¿No? Si nosotros leemos la Biblia, no vamos a ser engañados. No es lo que mi pastor me dijo. Bueno, tu pastor dijo, bueno, busquen la Biblia. Bueno, no a conveniencia de uno. Ah, porque no, el pastor me dijo que tenía que dar el diezmo, pero para mí que eso era para antes. ¿No? Porque a veces podemos agarrar nuestra conveniencia. Y no es así. Dios va a venir por esa novia. Quiere que nos casemos a Él. Entonces hoy tenemos que decidir. ¿En dónde estamos? ¿En San Juan? ¿Entre San Juan y Mendoza? No. Decidámonos por Él. Porque sabemos que Dios es fiel. Y Él nos va a cumplir. Así como Él requiere de nosotros, sabemos que nosotros vamos a estar protegidos por Él. Y que Él nos va a defender. Y bajo sus manos, bajo su protección. Porque su protección, sus mandamientos, es como un vallado. Es como una cerca, ¿no? Que no pasemos. Si pasamos no podemos caer. Él nos pone esa protección. Entonces, hermano, le animo a que podamos renovar nuevamente, recordar, repetir la ley, los mandamientos que Dios nos ha dejado. Amén. Que Yahweh los bendiga y que les sea de bendición esta palabra.